un mandato que el organismo de los Estados americanos imponía a Bolivia para que se cumpla con la difusión ininterrumpida de la información que se cargaba a las plataformas de la web. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió con la famosa DIREPRE? El 10 de enero, el presidente Salvador Romero informa de que vamos a contar con este mecanismo de información y de difusión, por lo cual no habría ningún problema en que se reemplace el TREP por el DIREPRE. El 25 de septiembre, y esta es una fecha en la cual tenemos que anotarnos todos los bolivianos, el señor Salvador Romero no solamente informa que ya cuenta con este mecanismo y con este sistema informático, sino que además lo expone ante los medios de comunicación. En una conferencia de prensa, él demuestra cómo es que estuviera este mecanismo siendo utilizado, puesto que ya estaba implementado en nuestro sistema. Ya existían las condiciones por las cuales pueda llevarse, pueda exponerse, pueda mostrarse que los datos que se cargaban al sistema eran simultáneamente difundidos en la plataforma. Doctor Balda, entiendo que el primer punto entonces es la suspensión del DIREPRE. ¿Es esa primera observación? No solamente es la primera observación, estimado John. El concepto del fraude preelectoral, y es muy importante que lo comprendamos, involucra 4 componentes. No se contaba con el sistema de información simultánea. El mismo presidente Salvador Romero, días antes de las elecciones, dijo que no iba a incorporar las fotografías de las actas que tenga la Corte Electoral, sino eran las que proporcionaban los partidos o los delegados. Es decir, que con este componente se nos restaba 2 insumos, la información y las fotografías. 3, cuando señaló que finalmente tendría la población acceso al padrón electoral, el padrón electoral jamás estuvo al acceso del público. Cuando diferentes gabinetes, estudios o investigadores fueron a realizar un análisis sobre el padrón electoral, a nadie se le permitió el acceso. Y por último, y la peor de las arbitrariedades, es que a través de una empresa encuestadora se difunden los resultados de las elecciones, y hoy en día los bolivianos estamos basando nuestro futuro en opinión o en el trabajo que hubieran realizado la empresa Sies Mori y la empresa Jubileo. Este componente, que no solamente está prohibido por ley, puesto que el único autorizado para brindar la información del Tribunal Supremo Electoral es esta misma entidad, estos 4 componentes nos llevan a la conclusión inicial de que para llevar adelante el proceso electoral, que debía ser más transparente, más idóneo y más íntegro de la historia, se nos dejó sin herramientas de trabajo, sin conocimiento de la información, sin la posibilidad de cotejar las actas que tienen los delegados de los partidos políticos con las actas con las que se maneja el sistema de cómputo oficial del órgano electoral. Y por último, en esta situación en concreto, nos ha llevado a sostener que este elemento de precariedad o improvisación preelectoral significa el primer componente del fraude relacionado a este primer elemento que te voy a compartir, que es el padrón electoral. Y en esto te pido tengamos mucha atención, porque vamos a manejarnos con cifras, con datos estadísticos obtenidos precisamente no solamente del órgano electoral, sino también cotejados con el CIRESE. A continuación te lo comparto. Permíteme un segundo. Bien. Sin embargo, te voy a ir explicando qué significa la posibilidad o la inconsistencia de nuestro padrón electoral. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En 2014, nuestro padrón electoral estaba compuesto por 5.3 millones de empadronados. Cuando llegamos a la elección del año 2019, el padrón electoral del 2014 al 2019 sufre el mayor incremento, la mayor capacidad con la cual en la historia hubiera podido aumentar, que es del 25% de su capacidad. ¿Esto qué significa? Que llega a 6.9 millones de personas. Cuando ingresamos a una elección con casi 7 millones de empadronados el año 2019, se había establecido de que no se habría realizado una depuración
o una verificación o un saneamiento del padrón electoral. Sin embargo, esta figura no se dio, y siendo que no se dio, siendo que no se llegó a revisar este mismo documento, pues igual nos fuimos a una elección en estas mismas condiciones. Bien. Ahora bien, okay. Ahora bien, permíteme que vamos a compartir la información. Sí, sí, adelante, por favor. Estamos esperando que el presidente del comité cívico este primer también cuadro que hemos rescatado. Le pido, doctor, que sea lo más sucinto posible para ir avanzando también en los otros temas, así llegamos Voy a ser sucinto porque tengo mucha información que compartir contigo, estimado John. Dele. Claro que sí. En cuanto al padrón electoral, en función a los mismos datos que nos brinda la OEP, en función de las estadísticas que ha venido dando por parte del sistema comunicacional que se utiliza, yo te pido revises un patrón que coincide en todos los casos. El MAS en las áreas rurales gana en aproximadamente 8 o 9 de los 10 distritos, considerando el Alto incluido, con un porcentaje de 70-20. Pero, ¿por qué analizamos y por qué diferenciamos el voto urbano del área rural, considerando la cantidad de votos válidos? Y vamos a concentrarnos en este componente, sobre todo en el departamento de Chuquisaca, que ha sido uno de los departamentos que probablemente se ha visto más afectado en cuanto a los resultados finales. Vemos una diferencia casi antagónica de lo que significa el área urbana de Sucre con lo que es el área rural. Igual un 70-20 que te decía, con 112,000 votos válidos que estarían realizándose en el área rural, de un total de participación urbana, algo históricamente nunca antes visto, de un 88% de participación en el área rural. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en Cochabamba? Tenemos la misma correlación, 70-20, lo mismo ocurre en el Alto, lo mismo ocurre de una forma mucho más incisiva en el área rural de La Paz, como también ocurre en el departamento de Oruro. O sea, concretamente, doctor Balda, con estas tortas, ¿qué nos quiere decir usted y qué es motivo de la observación de las elecciones del domingo? Yo lo que le quiero decir y lo que te voy a demostrar, estimado John, es que el padrón electoral que se utilizó el año 2019 es el mismo que se utilizó el año 2020, pero con una diferencia y una sumatoria muy sencilla. El año 2019 teníamos 6.9 millones de empadronados. Cuando ingrese el señor Salvador Romero, se depuran a 73,000 personas. Se inhabilitan a 39,000, es decir, tenemos 100,000 personas menos. Cuando ingresamos a las elecciones del día domingo, tenemos 7.3 millones de habilitados. Le digo, son 18,000 los nuevos inscritos. ¿De dónde surge un padrón electoral tan robustecido? Y aquí está la respuesta, permíteme que te la voy a compartir en este minuto, que esto es absolutamente necesario para cualquier posterior análisis. En cuanto al padrón electoral, lo que te manifestaba de la posibilidad de que el mismo hubiera sido utilizado de forma irresponsable, tenemos que considerar lo siguiente, y esto podemos ver en este cuadro, estimado John. Ya lo estoy compartiendo. Ok, esperaremos un segundo. Enseguida vamos a verlo. Aquí lo tenemos, John. Ok, si pudiera compartirlo, doctor, así que lo haremos. Aquí está. ¿Ya lo puedes ver, querido John? No, todavía no. No está en compartida. Muy bien, pero muy mientras bien. lo comparte, explíquenos, por favor, este tema. Claro que sí. Las cifras que revela esta información del padrón electoral, ahora sí, ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, ahora sí. Muy bien. Las cifras que revela esta información, es muy importante considerar el siguiente análisis. Por departamento, la población que hubiera sido habilitada en cada uno de los distritos y en el extranjero, tiene la posibilidad de diferenciar porcentualmente según los datos revelados
por el Instituto Nacional de Estadística en distintos porcentajes. Obviamente, esta información puede variar porcentualmente en 1 o 2 puntos, pero ¿qué es lo que más nos interesa saber? Es la cantidad de personas que podrían estar habilitadas, es decir, ser mayores de 18 años, para realizar su voto. Es decir, que si en Chuquisaca tenemos 368,000 habilitados, lógicamente esta cifra tiene que coincidir con la cantidad de población que puede estar entre los 18 años en adelante para practicar su voto. Lo mismo tendría que ocurrir en las personas habilitadas en el exterior, pero acá tenemos que concentrarnos en 3 puntos en específico. En Argentina, que tenemos un padrón de 142.568 habilitados, en España, donde tenemos 62.000 habilitados, y en Brasil tenemos 41.000 habilitados. Primero, fijémonos que en la sumatoria de estos 3 números, de estas 3 cifras, hace un padrón electoral similar al que podría tener Tarija, mayor al de Beni Pando, o similar al que podría tener Oruro y Potosí, solamente con el padrón electoral del extranjero de estos 3 países. Pero ¿qué es lo que queremos y debemos analizar? De este rango poblacional en la totalidad de los inscritos y habilitados, es imposible, y te lo digo, John, es imposible que tengamos 7.3 millones de habilitados en Bolivia. Algo nunca antes visto. Hemos ingresado a una elección con un padrón electoral amañado, con un padrón electoral que desde el 2019 venía alterado. Y te explico, y hay un claro ejemplo, y esto lo debe conocer claramente el departamento de Chuquisaca, puesto que lo voy a demostrar con otro documento. En Chuquisaca, en el departamento, había una habilitación de 300.000 personas para realizar la votación el año 2019. El año 2020 ingresa misteriosamente, cuando el padrón no había tenido ninguna movilidad, con 350.000 personas, y las 50.000 personas, adivina dónde habrían sido incorporadas: en el área rural. Ahora bien, estos cuadros que se los ha manejado de forma absolutamente responsable y con manejo de estadística muy adecuada, nos han dejado establecer que tanto en el área rural como en el voto en el extranjero, tenemos cerca de 500.000 personas de las cuales no se puede acreditar su existencia, puesto que los datos que se le ha pasado... Tenemos un corte, sin embargo, creo, en el tema del Internet. Voy a aprovechar este corte del Internet para ir a la pausa y dejarle una pregunta en el tintero al doctor Jorge Balda, que se lo volveremos a hacer. Dicen en Santa Cruz que se hallan incluso actas que tienen irregularidades. A ver, sobre ese tema iremos en segundo. Aprovecho rápido la pausa, por favor, en Fides, para volver enseguida. No se vayan.